puñetazo! Y a nosotros nos da igual que tengan navajas, que tengan pistolas o que sean 500, porque nosotros somos 5.000, pero nosotros valemos con las manos. Vamos ahí al campo. No tenemos nada. Y nos pegamos ahí a tortazos. En el momento en que a mí como alcalde se me traslade que este conflicto pues se vuelve a reactivar, siento decir que cancelaré la fiesta de Oburgo. Pois acabamos de escoitar unha persoa que protagonizou aí esa pelexa, tamén falaba agora o alcalde de Culleredo, insistimos, pelexa tumultuaria hoxe pola mañá no Burgo, no concello de Culleredo, entre dous bandos de feirantes cando estaban instalando os postos para a festa do Apóstolo. Houve unha persoa ferida de arma branca que tivo que ser atendida no complexo hospitalario universitario da Coruña e ademais, Rocío, creo que tamén houve detidos. 3 detidos, unha persoa ferida e 3 detidos é o balance desta pelexa multitudinaria, claro. Ante o que pasou, o alcalde tomou unha decisión e o que vai poñer é un operativo de vixilancia durante todos os días, día e noite, aí onde se están instalando as atraccións por se hai algún tipo de altercado, pero tamén deixou claro o alcalde que se hai outro altercado vai directamente, xa o escoitamos, a suspender as festas. Nós hoxe estivemos ali, estivo un equipo do Hora Galega e puido falar pois con algúns dos feirantes que estiveron dentro desa pelexa multitudinaria. E algúns dignos, bueno, que ao final todo foi cousa dunha chiquillada. Tanto é así que rematamos a reportaxe vendo como dous deles se dan esa aperta de reconciliación. Tumultuosa pelexa aquí no Burgo onde se están montando as atraccións de festas. Parece ser o problema, o conflito entre dous supostos clans distintos. Agora mesmo, como vedes, Garda Civil e Policía Local teñen un dispositivo para ter retidos a eses dous supostos clans. ¡Dale un puñetazo! ¡Marchón! ¡Dale un puñetazo, Leonardo! ¡Va a haber guerra! ¡Dale un puñetazo! O conflito que deu lugar á pelexa dinnos que foi o lugar onde colocar unha atracción. Según nos din, sempre colocaban a súa atracción aquí atrás e hoxe atopáronse cun remolque do outro bando que lles impedía desplegar esa atracción de feira. A partir de aí, unha tumultuosa pelexa que rematou cun ferido. Nosotros llevamos aquí viniendo 50 años. Y este señor que le ha venido aquí, que viene cuando le da la gana, nos quiere quitar a nosotros el sitio para ponerse él. Y a nosotros nos da igual que tengan navajas, que tengan pistolas o que sean 500, porque nosotros somos 5.000, pero nosotros valemos con las manos. Vamos ahí al campo. No tenemos nada. Y nos pegamos ahí a tortazos, pero no con navajas ni con pistolas, que ahora está mi sobrino en el hospital. Claro, por que eso le están estamos cosiendo. aquí, porque están en el hospital. Están operando. Que feriron é sobriño teu. ¿Eh? O que feriron Sí, claro. Sí, mi sobrino. Claro. Y eso no se puede consentir. Encima que no son de señorita. aquí, nosotros somos gallegos. Nosotros somos gallegos. Ellos son gallegos. Y sin embargo, nosotros si queremos ir a montar a Gijón, no podemos. Te piden impuestos revolucionarios. Ti estás no outro bando do rapaz ferido, non? Sí, bueno, es familiar mío, sí. O rapaz ferido? No, el otro chaco. Sí, yo tengo uno que está herido también. Está en el hospital también. Foi o que se pelexou co outro ferido? Sí, bueno, no es que se peleara, eso es una confusión entre todos y no sabe ni cómo fue la cosa. Era un problema entre las familias por alguna que otra ubicación y bueno, pues la gente joven de las familias pues entró en un conflicto y no supieron hacer la mediación que sí saben hacer las personas mayores que nos encontraban en ese momento en lo que es la feria. Nosotros vamos a tratar de establecer pues un perímetro también de seguridad en estos días para garantizar que las familias pues tengan durante estos días la máxima seguridad y cordialidad también entre ellos, y en el momento en que a mí como alcalde se me traslade que este conflicto pues se vuelve a reactivar, siento decir que cancelaré la fiesta de Oburgo. Nada más, y eso ha sido unos chicos jóvenes nuestros, uno tenía calor, el otro también tenía calor, y se enfadaron un poquito y se liaron. Y la gente de una palabra, pues hablan mucho. Pero no por unha atracción, entón? No, cosas de la feria no. Cosas de ellos que, bueno, el porrito, a lo mejor se ha tomado un porrito y ya está. No hubo nada más, yo con este hombre me hablo, este hombre se habla conmigo, o sea, de cosas de chavales y ya está. Sí, hombre. Que es una persona que la conozco de toda vida. La conozco de toda vida, tengo respeto. Mucho tiempo nos conocemos. Claro. Vai quedar aquí a cousa. Nada, si yo tengo una avería, el hombre viene, si yo tengo nos ayudamos. E temos unha noticia de última hora.